Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas, pues bueno, un día más a una charla en Festes a Debat. Hoy la verdad es que tenemos el placer de contar con Vicent Pascual, que es presidenta de Inclusión Fallera y que me hace especial ilusión que vengas, la verdad, porque además es un tema que está muy de actualidad, es un reto institucional y yo creo que ahora que se acercan ya las fallas y la Semana Grande es buen momento para empezar a hablar. Inclusión Gracias por Fallera. invitarme. Yo encantada de que estés, Evi, ya lo Vale. sabes. Bueno, primero, antes, para todas aquellas personas que no sepan un poco qué se trata esto de Inclusión Fallera, porque es una asociación que no lleva mucho tiempo, ¿no?, en vigencia, pero ya habéis hecho muchas cosas para el poco tiempo que lleváis en marcha. Cuéntanos un poco, a modo resumen, de lo que hacéis. A ver, inclusión fallera como tal nace pues del querer hacer de unas personas que en la mayoría somos profesionales de la enseñanza y en concreto de la educación especial. Entonces yo me jubilan un poco anticipadamente y entonces digo, pues quiero hacer algo, ¿no? Y me junto con ellos y el año, estas fallas, no, las anteriores, lo que hicimos fue adaptar fallas de algunos conocidos. Y bueno, pues a partir de ahí, ahora diré en qué consiste la adaptación, pero a partir de ahí me llama el ayuntamiento y me dice si esto se puede generalizar. Y bueno, pues sí, generalizar se puede. Yo lo único que digo que para esto hace falta más gente y más esfuerzo económico. Y a partir de ahí hemos empezado. ¿En qué consiste la adaptación? Pues igual que el año pasado, se colocaron unos códigos QR y en esos códigos QR estaban, voy a decir la palabra monumentos, porque la gente cuando Para que habla de entienda fallas, fallas que no se sepa, que no sea equivoca. casal. Exacto. Pues ambos monumentos llevan lo que son las explicaciones, las llevan en lo que nosotros denominamos lectura fácil, apoyado por pictogramas, es decir, por dibujos que Ujú. consolidan el texto. Eso ya es una adaptación de texto. Y luego llevan el texto adaptado de otra forma para que sirva de audioguía. Y por último llevan lo que es las explicaciones de ambas fallas en lengua de signos. Es el vídeo y bueno, ya está, que parece poco, pero es muchísimo, porque aparte se hace de las dos fallas. Cada falla tiene los Municipales. dos monumentos, no, municipales y ¿cómo? Pues elegimos una serie de fallas porque evidentemente lo que el ayuntamiento quería era imposible. Vamos a ver, en ese momento éramos 5 personas, todos ellos trabajando menos dos que estábamos en ese momento jubilados. Ahora hemos incorporado más gente también de la educación y ya digo, que saben manejarse muy bien en lo que es la educación especial y por lo tanto manejan muy bien lo que es la inclusión. Se ha hecho, se han elegido, en un principio se eligieron 100 fallas, ha habido algunas bajas a última hora porque hay gente pues, que no ha tenido en tiempo y forma los textos. Sí, que a día de hoy O, no está la no, totalidad de no, todas no, las no, no. fallas Al dentro de final, este proyecto, pero que la idea es que poco a poco sí, se sí, vayan. la idea es pero vamos, que en ello estamos. Has hablado de un proyecto que yo creo que es como el fundamental, ¿no? Que es el que pueda haber una adaptación comunicativa inclusiva de lo que son los monumentos, como está diciendo, para poder diferenciarlo, pero habéis trabajado mucho más, porque yo recuerdo además que una de las cosas que habéis conseguido, uno de los grandes logros que se consigue en Inclusión Fallera, precisamente es a través de unas charlas y unas mesas redondas, de una jornada que hicisteis contando con todas las fallas que quisieron participar, con entidades y asociaciones que se dedican y trabajan precisamente en este aspecto más políticos, de los diferentes partidos políticos, más gente del gobierno, se hicieron mesas redondas para trabajar en un resultado que ha dado un decálogo de buenas prácticas del que ahora hace uso el propio ayuntamiento. O sea que eso es una cosa que hay que celebrar, es un decálogo, gracias a vuestro trabajo, el ayuntamiento puede contar con un decálogo de buenas prácticas para las fallas en cuanto a diversidad y accesibilidad y bueno, eso es gracias a vosotros. No sé si nos puedes contar un poco. A ver, primero dos cosas. Nosotros vamos a la parte comunicativa porque es la primera que sucede cuando tú tropiezas con una falla, ¿no? Es decir, tú llegas a la falla y lo primero que ves es pues que tienes que entender aquello que está delante y a lo mejor la cartelería incluso ni la entiendes porque te han puesto una letra gótica que no la leen ni los que se ven bien y encima con un fondo pues a lo mejor rosa y las letras amarillas. Entonces nosotros decimos, esto hay que cambiarlo y es lo que estamos luchando porque ahora lo contaré también.
parte del decálogo que se hace de buenas prácticas para las fallas, también, y allí estaba el maestro mayor del gremio de artistas fallers y había artistas falleros también, hacemos otra especie, porque se habla, aquello es un resumen de lo que dice la gente, lo que hemos hecho nosotros. Se habla también de por qué en las fallas siguen, en el monumento, me repito, aparecen cosas que son totalmente, que van en contra de la inclusión, bueno, y ya no solamente de la inclusión, es que inclusión la gente dice, bueno, yo por qué tengo que poner un traductor de lengua de signos si no va a venir ningún sordo. Ahí lo dejo. Pero ¿por qué a la entrada de la falla tienes ahí una especie de letrero que resulta que no facilita la entrada a una persona mayor que va con gaiato? Y esa persona no tiene más problema que la edad. Inclusión es llegar a todos, es no excluir a nadie, sea lo que sea. Que nos hemos centrado en el monumento, vale, que tendríamos que también hacer cosas, y no solamente, ahora lo diré, la comunicación, que tendríamos que hacer cosas en los casales, fundamental. Y cosas, porque cuando le hablas a la gente de adaptar un casal, dice, oye, yo váter adaptado no voy a poner. Vamos a ver, adaptar un casal no es poner un váter adaptado. Adaptar un casal a lo mejor es cambiar una luz que está enfocando al infinito y que encima está delante de un escalón que todo el mundo tropieza. O poner una rampita para cuando una persona llega cojo porque se ha hecho un esguince que no tenga que decir, achudeume porque no puedo entrar. Eso es inclusión realmente. Y eso habría que tenerlo en cuenta en lo que es adaptación de casales. Has Y estado diciendo muchas cosas, perdóname, Vicen. Es sí, que justo en esto hay muchas cosas ya que quiero vale, decir y que pues tú quiero pregunta, tratar, yo porque contesto. creo que hay dos claves que has dado, que mira, yo creo que hay una cosa que es fundamental y conforme vamos evolucionando y vamos cambiando de siglo y avanzamos, creo que hay cosas que están innatas, ¿no? Dentro de lo que sería la evolución dentro de la sociedad, en este caso de las fiestas. Y en ese caso es la inclusión. Igual que nosotros estamos trabajando las fallas por una mayor sostenibilidad de la fiesta, creo que, y eso va innato en la propia evolución, va innato que consigamos una plena inclusión de las fiestas porque tiene que ser una realidad. O sea, ya no es ni siquiera un compromiso que lo es, pero es un compromiso porque tiene que ser una realidad. Entonces yo creo que tenemos que partir de la base de que hay ciertos puntos importantes dentro de la evolución, como he dicho, como puede ser la sostenibilidad, por ejemplo, pues en este caso también la inclusión. Y este compromiso, que yo ahí es lo que quiero decir cuando has dicho algo de que hay fallas que piensan que no podemos adaptarlo porque no va a venir ningún sordo, ¿no? Que has dicho tú. Bueno, es que creo que tenemos que tener en cuenta, y esto lo hablo a nivel institucional, creo que tenemos que tener en cuenta que para poder exigir a las comisiones, que no nos olvidemos que son entidades privadas y que muchas de ellas, y lo estaba reconociendo antes, ya están trabajando en pro de conseguir esa plena inclusión, tenemos que dar ejemplo desde la propia institución. Y para eso necesitamos trabajar y crear líneas de trabajo en este sentido. Una puede ser que ya se está haciendo, ¿eh? Hay un protocolo municipal de inclusión en los actos institucionales, se ha creado, gracias también a vuestra ayuda, ese decálogo de buenas prácticas para las fallas, pero esto tiene que seguir. De hecho, nosotros hoy en la propia comisión hemos presentado una moción que me alegro, a la que hemos podido llegar a algún acuerdo, de crear líneas de subvención o ayudas para que todas las fallas cuenten con esos pictogramas o de lectura fácil para poder dar la explicación de la falla a través de un QR. Lo que ya estáis haciendo para 100 fallas, se ha comprometido este ayuntamiento a que para las fallas de 2026 pues se llegue de forma gratuita y asumiendo el coste la propia Junta Central Fallera o el propio ayuntamiento para que todas las fallas cuenten con esto. Y eso ya me parece un gran avance, Sí, pero hay mucho más que hacer. muchísimo más. Luego, por ejemplo, otra de las cosas que estamos haciendo un poco de hincapié, y sí que es verdad que el director general de discapacidad ha recogido el testigo y está en ello, es porque yo digo, ¿por qué Carrefour es capaz de dejar una hora bajar las luces y que no esté la La música ese música. estridente ni Uh-huh. diciendo las ofertas y no podemos conseguirlo en las fallas? En las fallas hay, dentro del bando fallero, hay horas de descanso, pero no incluyen que el descanso sea para personas con discapacidad. Incluye para animales, incluye para mascotas, pero no incluye, por ejemplo, para personas con A discapacidad. mí me parece un poco aberrante. Mm. Me parece aberrante y no porque no sea una persona animalista, que también lo soy, pero Y me vamos parece a maravilloso ver, que es hayan horas de que descanso para los sí, animales, ¿eh? pero Todo eso hay que decirlo. estamos hablando, o por ejemplo, las fallas de especial. Yo sé, por ejemplo, que tu falla sería imposible, pero ¿por qué no
la antigua, que sí que me consta que lo va a hacer, ¿por qué no hace una especie de circuito y pone un horario para que la gente de movilidad reducida pueda ir a esa hora y no tenga que soportar el codazo del que va a hacer la foto y Claro, pero todo tantas esto, otras Vicen, que yo cosas? te lo compro totalmente, pero creo que para poder exigirle a la sociedad un Hay poco, a que las darle, entidades, hay que hay darle. que darle, Claro, por por eso decía que en supuesto. este aspecto hay que seguir trabajando. Vale, se ha aprobado o hemos aprobado todos en unanimidad, porque tengo que decirlo que lo hemos aprobado por unanimidad y esto cosa que me alegra, A que no mí sucede más, mucho, a mí pero cosa más. que me alegra que haya un compromiso por el ayuntamiento para que de forma gratuita haya pues eso, una adaptación a nivel comunicativo de la explicación de las fallas para que todas las personas con discapacidad puedan entender la falla y puedan saber de qué va, y el artista, etc., toda la explicación que se da, pero faltan muchas otras cosas. Muchísimas. Has hablado de una cosa que es importante, el propio asesoramiento, porque es fundamental que las fallas no solamente quieran incluirse dentro de este proyecto y trabajar en pro de la inclusión, pero claro, tiene que haber alguien que les diga cómo hacerlo. Yo llevo mucho tiempo abogando, incluso lo propuse en otros estamentos que se dedican más a la fiesta, de hacer una especie de guía inclusiva de casales, porque mucho lo que he dicho del váter adaptado puede sonar un poco a chiste, pero es así. La gente piensa que tener un casal adaptado es poner un váter adaptado y ya está todo. No, hay 40.000 cosas que hacemos mal en los casales. Sí, que Todos, no somos conscientes. todos. Chico, cambia todo eso y lo harás mucho más accesible y no cuesta un duro. Es decir, yo me acuerdo que Pie de la Cruz hace tiempo nos dijo a una compañera y a mí, ¿por qué no venís y nos decís? Les hicimos comprar cinta de carrocero y las escaleras, precintarlas para que la gente pudiera ver dónde estaban las escaleras. Y gente que se ve mal. Es decir, que por a lo mejor por edad pues ya no tiene la visión Claro, que una persona de ya 20 personas más años. mayores. Y eso no cuesta, es que una cinta de carrocero no sé, pero en el chino cuesta nada. Pero claro, esto lo tienen que saber, ¿no? Entonces yo Por por eso hablaba eso, del compromiso institucional que tiene que existir una respecto a este guía, es que tema. con una guía eso se solucionaría. O Y sea, una guía es además, poner gente a trabajar que entienda de la cuestión, no darle el carguito al amigo de turno que a lo mejor no tiene ni idea y pues dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y resulta totalmente inútil. yo justamente lo que te decía, ¿no? En la explicación que dábamos de esta moción, de esta alternativa, o sea, de esta propuesta que llevábamos a la comisión de trabajo, pues bueno, que estamos todos los partidos políticos, ya lo sabes, hay una cosa que me parecía fundamental y es que no nos podemos olvidar de que las fallas son la fiesta más grande de la ciudad y atrae a mucho turista, a mucha gente de fuera y creo que es el momento idóneo para que el ayuntamiento dé la imagen de la ciudad que quiere dar. Y es que por eso hablamos, yo creo que esto al final tiene que ser extensible para toda la ciudad, para todas las fiestas, para todos los eventos, pero es que las fallas, y en este caso hablamos de las fallas porque para eso estamos en Festes a Debat, ¿no? Pero creo que las fallas es el momento perfecto para que el ayuntamiento dé la imagen que quiere dar de Valencia. Y si tenemos que trabajar, que me consta que este ayuntamiento está trabajando en pro, por lo que te digo, ¿no? Acogiendo este decálogo de buenas prácticas que habéis preparado, ese protocolo municipal de inclusión en actos institucionales, creo que hay que seguir trabajando en esta línea porque queda mucho por hacer y creo que tiene que haber un compromiso por parte del ayuntamiento para que las asociaciones que son privadas puedan adherirse a esto. Y yo creo que la cosa más fundamental al final es a través de subvenciones. Porque tú lo sabes, podemos hablar de, ¿no? Es que nosotros exigimos a las comisiones que sus llibrets tengan braille, ¿no? También parte del llibret para que puedan entenderlo las personas ciegas. Bueno, ya, pero es que esto cuesta dinero. Y si queremos que haya un compromiso, pues tendrá que haber subvención. Si es que tú lo has dicho antes, Yo falta lo he personal dicho, y dinero, ¿no? nosotros, fíjate, nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro y todo lo que hacemos lo hacemos gratis, pero yo no tengo capacidad para grabar un vídeo como la tiene FESOR. FESOR yo le mando el texto y ellos tienen un aparataje y una infraestructura brutal y ¿Qué cuesta? enseguida te hacen el vídeo. Ya no es que nosotros tengamos lengua de signos o no la tengamos. ¿Dónde grabo yo un vídeo? ¿Cómo lo grabo? Quiero decir que es imposible. Yo tengo que pagarle a FESOR para que lo haga. Y FESOR lo hace, evidentemente. Pero es que por eso digo que es personas para hacer toda la parte que se puede hacer el ciudadano de a pie entendiendo y divulgándolo, pero aparte de eso necesitas una parte económica porque hay cosas que no las puedes sufragar. O un QR. ¿Quién nos va a regalar un QR?
Bueno, entiendo que eso lo asume el La ayuntamiento lo ha y asumido. me parece que es lo que tiene que ser, ¿no? Que Pero tiene si que no, asumir el pero ayuntamiento si esto. no nos dejan el QR, ¿qué hacemos nosotros? ¿Pagamos de nuestro bolsillo el QR para 100 fallas de No, Valencia? en principio se ha acordado de que de manera gratuita el ayuntamiento pone a disposición este QR y que se va a hacer, entiendo que desde la gerencia de discapacidad municipal, que sí que Están es. ya casi todos hechos, estamos ya terminando. Porque las fallas, pues ya, vamos, pusimos unas fechas, también es el primer año que cogemos un montante de 100 fallas y bueno, pues se han retrasado un poco y claro, también nos sabe mal, ahora ya sí que las que quedan por eso ya no las estamos cogiendo porque no llegamos. Ahora, eso sí, yo tengo que decir una cosa, yo creo que cuando existe un compromiso tiene que ser de palabra y con hechos. Porque, como yo te estaba diciendo, existe un protocolo municipal de inclusión de los actos institucionales, tanto comunicativo como arquitectónico, es decir, adaptar cualquier espacio que se haga para cualquier acto municipal y a nivel comunicativo, pues igual, ¿no? A la hora de poder promocionar el acto, etc., etc., ¿no? Yo me pregunto que está muy bien, ¿no? Que haya un compromiso, que se ha dicho mucho, que se han hecho muchas notas de prensa, pero yo no sé aún qué adaptación de este protocolo se hizo, por ejemplo, en las exaltaciones de las fallas mayores de Valencia, sin ir más lejos. Yo no sé si tuviste algo que igual, no sé. No, no fui, pero en lo que he visto no he visto nada de adaptación. Es decir, yo no sé, el Palau de donde se hizo este año, tiene algo de adaptación, pero de movilidad. Es decir, creo que tiene algún tipo de rampa o algo para acceder a los ascensores, pero adaptación lingüística no había ninguna. Eso también te lo puedo decir. Claro, a eso me No refiero, ¿no? Que había yo creo ninguna. que el propio ayuntamiento, si pide este compromiso, si quiere que haya un trabajo por parte de las entidades privadas, tiene que dar ejemplo. Y crear un protocolo, si no lo ponemos en marcha, pues al final se queda reflejado en una hoja. Porque encima las comisiones también nos fiamos mucho de lo que vemos y entonces lo ves ahí, pues fíjate y lo adaptas a lo tuyo. A lo mejor no te pones un intérprete de lengua de signos en tu exaltación, pero sí que a lo mejor otras cosas sí que las tiene. Por ejemplo, yo no he visto este año el formato del, ¿cómo se llama? Lo Sí, que como se da del en la libro oficial entrada. de la No, exaltación. exacto, lo que se da en la exaltación, pero ahí también se podría, por ejemplo, en la infantil poner, no sé, o lectura fácil para que Infantil los críos que van, y o la se podría grande. incluso poner algún Pero a eso me pictograma refiero, o que yo creo algo. que se tiene que dar ejemplo desde la propia institución de ese compromiso que tiene que existir para esa realidad que nos encontramos ya dentro de la propia evolución de las fallas. Eh, Sé que estaríamos hablando muchísimo rato más, se nos pasa el tiempo volando. En titulares, retos importantes a corto plazo que tenga que hacerse. ¿Qué crees que se necesita urgentemente para un futuro a corto plazo? Mira, primero yo pienso en la concienciación de todo el mundo, porque aún hay gente que cuando vas cara a ellos y les dices vamos a hacer cosas inclusivas, pues no le ven mucho el sentido. Eso primero y principal. Pero es que esa concienciación pasa porque cuando tú estás viendo una cosa, pues a ver, todos estamos bombardeados hoy en día por una publicidad que al final lo compras porque te lo han metido por todos los lados. Vamos a ser un poco conscientes y vamos a extender lo que es la inclusión a todos los niveles. Que tenemos herramientas y tenemos Y formas de bueno, y hacerlo. poco a poco, esto es un, mira, yo he trabajado 35 años con niños de educación especial y aún me encontraba con algún padre que cuando te hacía una pregunta decías, parece increíble que sea el padre de un niño con estas limitaciones y estas cosas. Yo sé que cuesta, pero claro, si al final lo estás viendo y lo haces tan natural y tan de la vida diaria, que es lo que intentamos hacer nosotros, pues al final la gente entra y dice, sí, entre que no me va a costar nada, que mira qué contentos están, que están pudiendo enterarse de la falla, no sé, son cosas, son pequeños detalles y por supuesto, siempre que haya un apoyo de los que mandan, tanto para que te dejen hacer, que también cuesta, como para que te subvencionen a lo que tú no llegas, porque no llegas económicamente, pues eso ya es Para eso está la institución. ponerle el lazo. Sí, sí, para eso está la institución, Sí, Vicen. Oye, muchísimas gracias por venir, ¿eh? De a verdad, ti. encantada. Hacemos segunda parte, cuando Muy quieras. bien, muy bien. Bueno, y a vosotros y a vosotras también, pues nos vemos en el próximo Festesaebat.